Vamos a empezar. La clase pasada hablamos de la circunferencia unitaria. Nada más recapitulo rápidamente. La circunferencia unitaria es una circunferencia de radio 1 con centro en el origen de concentro en el origen de un plano cartesiano en 2 dimensiones. Y lo interesante de la circunferencia unitaria es que decimos que vamos a asociar un valor t de referencia. A ver, vamos a asociar un valor t de referencia en una circunferencia que va a estar dando vueltas, ¿no? Ya lo habíamos comentado antes, que hay un valor t que está rotando, positivo en este sentido y negativo en este sentido, ¿no? Y está asociado a un punto de llegada x, y. Muy bien, entonces en la circunferencia unitaria nosotros ya sabemos cuántos son los valores de los puntos de llegada, dependiendo el t que agarremos. Por ejemplo, si yo agarro una t de pi entre 6, aquí está. Si yo agarro una t de pi entre 6, entonces mi punto de llegada es raíz de 3 entre 2, 1 medio. O sea, son las coordenadas de llegada. Y eso ya lo vimos en la clase pasada. Ahora, lo interesante es que las funciones trigonométricas se definen. Las funciones trigonométricas las definen precisamente esos puntos de llegada, dado un valor t. Por ejemplo, si yo les digo, ahí está, aquí vemos el ejemplo. Coseno de 2 pi entre 3. Coseno de 2 pi entre 3. Bueno, el coseno hace referencia a la posición x del punto de llegada. Entonces les voy a mostrar las funciones trigonométricas de nuevo para que lo tengamos bien presente, para que sepan de lo que estamos hablando o recuerden de lo que estamos hablando. Nada más déjenme ajustar acá unas cositas. Ahí está. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Entonces, recordando las funciones trigonométricas, el seno era la posición y del punto de llegada. ¿Sí? El seno era la posición y del punto de llegada. El coseno de t era la posición x y la tangente era y entre x. O sea, la posición y o la coordenada y del punto de llegada p entre x. Cosecante es 1 entre y, que sería el recíproco del seno. Secante de t, 1 entre x, que sería 1 entre entre x, que también vimos que sería 1 entre coseno, ¿no? Por igualdad. Y la cotangente x entre y. Entonces todo depende del punto de llegada. Toma las coordenadas y haz operaciones con ellas. O sea, toma los valores x y y y haz operaciones con ellas. Entonces, ahora sí regresamos a nuestra pizarra. Entonces, si yo les digo el coseno de 2 tercios de pi, quiere decir que el punto de llegada es 2 tercios. O sea, perdón, mi t vale 2 tercios. Avanzo desde el origen. O sea, desde mi punto de partida, que es acá. Que es mi punto de partida. Avanzo hasta llegar a 2 tercios de pi. ¿Sí? Que equivale a un sexto. ¿A qué? ¿Un cuánto de vuelta? A 4 tercios de vuelta, ¿no? No, a 8 tercios de vuelta. Bueno, aquí está, ¿no? 1, 2, 3, 4. Son 4, 4 doceavos, ¿no? De vuelta. O sea, 4 doceavos de vuelta. Son 2 tercios de vuelta. 2 tercios del... de circunferencia, ¿no? Correcto. Entonces, son 2 sextos del pastel completo, ¿no? Entonces, como me están pidiendo el coseno, entonces me están pidiendo la posición
la posición X. Aquí está. La posición X es un medio. Así el coseno de 2/3 es un medio. Y bueno, en general todas las funciones trigonométricas vienen de conocer el valor de llegada dado un punto T. Creo que hasta aquí todos estamos claros, ¿verdad? Comenten, por favor. Todos estamos claros con las funciones trigonométricas, ¿verdad? De lo que significa. Ojo, que T, comenten, por favor, que T es distancia. O sea, T es una unidad de longitud, ¿sí? Así que si yo les digo, por ejemplo, 2pi, 2pi hace referencia a 2pi unidades, es decir, a la vuelta completa, porque el radio es 1. Nada más tengan en cuenta eso, que cuando yo digo T, cuando T está en unidades de longitud, pueden ser centímetros, metros, pulgadas, lo que ustedes quieran. La unidad depende de la unidad que ustedes seleccionen. Y el valor P también está en unidades lineales porque son coordenadas, o sea, son coordenadas en un plano cartesiano. Así que si yo les digo, por ejemplo, uno facilito, todos aquí, por ejemplo, aquí en este punto que está acá, aquí, la T es igual a pi, ¿no? Porque sería media vuelta. Y el punto de llegada está en la coordenada menos 1,0. Entonces, para una T de pi, tengo entonces un punto de llegada menos 1,0. Que si lo metemos en nuestra calculadora, entonces les invito a que todos tengan su calculadora en radianes. Entonces ya tenían sus calculadoras en radianes, ponen coseno de pi, y les va a dar menos 1, que sería la posición de llegada. Es que sí se ve, ¿no? Coseno de pi es menos 1. Y el seno de pi pues es el seno de pi es la posición y, que sería 0, ¿no? Porque no se mueve nada verticalmente. Ahí está. Entonces, recuerden, tanto T como las coordenadas en X y en X y Y están en unidades lineales, centímetros, metros, pulgadas, depende de su sistema de referencia y de sus unidades, las unidades en que estén graficando. Entonces, regresamos a nuestra tabla. Ya que dijimos entonces ya que recordamos las funciones trigonométricas, bueno, y un último ejemplo, la tangente de pi, ¿cuánto sería? La tangente de pi, aquí estamos. Si yo les pregunto cuánto es la tangente de pi, pues sería y entre x, sería 0 entre menos 1, esto es igual a 0. O sea, la tangente de pi sería la coordenada y entre la coordenada x, y esto me daría 0, ¿no? Porque pues es 0 entre menos 1, 0 entre cualquier número es 0. Entonces, tangente de pi vamos para que tengan el dato. Acuérdense que estamos en radianes. ¿Por qué en radianes? Todavía no lo saben ustedes, pero bueno, por lo pronto así déjenlo. Pero recuerden que pi está en unidades lineales. O sea, ahí prácticamente estoy diciendo tangente de 3.1416 es igual a la coordenada y entre la coordenada x, que es 0. Entonces es lo que tienen que tener en cuenta. Muy bien, ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a ver. Entonces, el día de hoy vamos a ver la relación que existe entre las funciones trigonométricas que acabamos de ver, seno, coseno, tangente, cosecante, que
que son relaciones en la circunferencia unitaria, ¿ya lo vieron? Vamos a relacionarlos con el triángulo rectángulo, de tal manera que ustedes van a saber por qué el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Aunque ya vimos que el seno es la coordenada y dada una t de la posición del punto de llegada px, y, ¿no? Es el valor de y. Pero bueno, vamos a ver la relación. Para ello, entonces, tenemos que primero definir qué son los ángulos. Entonces, la medida de un ángulo, o sea, nosotros llamamos ángulo a la rotación que existe de una recta con respecto a otra. Como dice este autor, que es cuánto abre un ángulo, perdón, es cuánto abre una recta, un segmento de recta con respecto a otro, ¿no? Aquí lo vemos. El ángulo entre la recta R1 y la recta R2 es su abertura. Y por convención, por conveniencia y convención, fíjense que una rotación positiva, así como está aquí en la figurita, una rotación positiva es en sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Por conveniencia. Ahora nada más quiero que noten que T, que nuestra T que está dando vueltas alrededor de la circunferencia, también es positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Nada más quiero que vean esa similitud, que T es positivo en sentido antihorario y la medida de un ángulo también es en sentido antihorario. Nada más ténganlo en cuenta. Y bueno, entonces con respecto a R1, lo que abre R2 es esta cantidad que vemos aquí señalada. Si tienen dudas, pregunten. Entonces, eso es un ángulo, ¿ok? Es la cantidad de rotación. Bueno, y es con respecto a un vértice, ojo. O sea, las rectas tienen que estar unidas en un punto. O sea, yo necesito un vértice, un punto de partida entre las dos rectas para definir la rotación. Ahora, hay dos medidas que utilizamos hay dos medidas que utilizamos para medir ángulos comunes, que serían los grados, no los grados centígrados, esos son de temperatura, son los grados así, la bolita de grados, y los radianes, que es lo que vamos a entender hoy. Los grados, ustedes desde la primaria han estado trabajando con ellos. Los grados son un poquito más fáciles a la hora de manejar en matemáticas, y ahorita hoy van a entender por qué. O sea, son una medida muy fácil de desarrollar en el ámbito matemático. ¿Por qué? Y ahorita van a ver. Y a mis alumnos de precálculo les hago esta pregunta. ¿Por qué se eligió la medida de un grado o de los grados? El hecho de dividir mi circunferencia en 360 pedacitos. O sea, una pregunta muy interesante que es, bueno, yo me lo planteé alguna vez y espero que también ustedes se lo hayan planteado, o si no, aquí se los planteo. ¿Por qué 360? O sea, ¿por qué dividir mi circunferencia entre 360? ¿Por qué no otro número? ¿Por qué tuvo que ser 360 y no otro? O sea, entiéndase que si tú tomas una circunferencia y la divides en 360 cachitos, cada cachito o cada ángulo, aquí está, ¿no? Tengo mi circunferencia y la voy a dividir en 360 partecitas, ¿no? Obviamente aquí no voy a poder, pero bueno, entiéndase que cada cachito
si yo logro dividir en 360 partes, cada cachito va a ser 1 grado. Entonces la pregunta del millón, ¿por qué? ¿Por qué 360? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué no utilizaron, no sé, una medida más común? ¿Por qué no dividieron entre 10? ¿Por qué no dividieron entre 100, entre 1000? Que era más, pues es más fácil de manejar, ¿no? Porque tenemos el sistema decimal. 1, 10, 100, 1000, 1 millón. Entonces, es una pregunta interesante, ¿no lo creen? ¿Por qué 360 y no otro número? Entonces, la respuesta, hay varias opciones o interpretaciones. Número uno, que, que podría ser, o sea, la razón no está muy definida y muy exacta, porque hace muchos años fue que se inventó esta convención, esta decisión de dividirlo en 360. Em, Puede ser, número uno, porque 360 es un número que tiene bastantes múltiplos, ¿no? Por ejemplo, eh, o vamos a decirle que se puede factorizar, o tiene divisores, más bien divisores, ¿no? Eso significa que tiene una gran cantidad de divisores, lo que se refleja en que puedo dividir en partes iguales una mayor cantidad de, pues, de números o de pasteles, ¿no? Por ejemplo, le digo pasteles a la circunferencia. Por ejemplo, 360 se divide entre 2, puedo dividir mi pastel entre 2. 360 lo puedo dividir entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 7 no, entre 8, entre 9, entre 10, entre 11 no, entre 12, entre 13 tampoco, entre 14 tampoco, entre 15 sí. Entonces, ¿sí entienden a dónde voy? Tiene muchos comunes divisores, ¿no? Se puede dividir entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 7 no, entre 8, entre 9, entre 10, entre 11 no, entre 12 sí, entre 13 no, entre 14 tampoco, entre 15 sí. Entonces, 360 se puede dividir entre muchos números, y eso es bueno porque a la hora de dividir un pastel lo puedo dividir entre tercios, entre 4 partes, entre 5, entre 6. O sea, creo que sí entienden para dónde voy, ¿no? Y la otra razón, que es un poquito menos, pues menos segura, es que, bueno, en la antigüedad ya tenían cierto control en determinado tiempo de, de los eventos, digamos, geoastronómicos. Por ejemplo, las personas ya sabían que aproximadamente en 360 días o salidas del sol, entiéndase, se repetía el mismo patrón en las estrellas. Entonces, en aproximadamente 360 días se repetía ese comportamiento en el cielo, ¿no? Eso significaba que había un ciclo. Entonces puede ser también una razón, ¿ok? Pero bueno, yo creo que es una combinación de ambas. Al final de cuentas, tiene un poco de sentido de ambas. Pero la que también me causa más coherencia es que precisamente porque 360 es un número que es divisible entre muchos. Entonces, yo creo que también por allá va, ¿no? El razonamiento principal. Pero bueno, eso es lo que nos dieron. Pero a ustedes eso no les quita el derecho de que ustedes puedan inventar su sistema de referencia o su sistema de grados. Imagínense que ustedes quieren dividir su circunferencia no en 360, sino en 400 o en 1000. Adelante, eso no se los impide. Solo falta que la comunidad científica y matemática se acostumbre a esa propuesta de ustedes. Pero bueno, entonces, repetimos, hay dos maneras comunes en las que se miden un ángulo. Número uno, en grados, que ustedes lo tienen súper aprendido: tomar una circunferencia, dividirla en 360 trocitos y agarrar una porción de ella.
O sea, agarrar esa porción una porción en las que se dividió. Y número 2, los radianes. Entonces vamos a ver cómo medir un radián. ¿Sí? No quiero que pierdan de vista que en una circunferencia de radio 1, el perímetro o la circunferencia es 2pi r, o pi por diámetro, ¿no? Porque 2 radios es un diámetro. Entonces, el perímetro, si el radio, pongan ustedes en centímetros, entonces sería 2pi por 1 centímetro. Esto es igual a 2pi centímetros. Entonces, la circunferencia unitaria mediría 2pi centímetros, que es aproximadamente igual a 6.28, etcétera, centímetros. Es lo que no quiero que pierdan de vista. Ahora sí, entonces vamos a medir ángulos. Ok, un radián, la definición exacta es que un radián es la medida de un ángulo central, teta, así como se ve en la figurita, que intersecta un arco que mide exactamente lo mismo que el radio. ¿Sí? Entonces imagínense ustedes que desdoblan o este radio que es una recta, un segmento de recta, lo posicionan, imagínense que es un cordón y lo van a extender buscando la forma de la circunferencia, y lo que mida o hasta donde alcance ese radio sobre la desenvuelto o envuelto sobre esta porción de la circunferencia unitaria. Bueno, perdón, es una circunferencia cualquiera, ¿no? O sea, no es unitaria en este caso. Ahorita nos vamos a meter en unitaria. Una circunferencia cualquiera. Entonces, si toman ese radio y lo posicionan aquí, entonces lo que abre se conoce como radián. Entonces, la pregunta hay dos cuestiones interesantes. Bueno, y aquí lo plantean aquí en arriba, ¿no? Entonces, la longitud de arco entre el radio, ¿sí?, les da la unidad de radián. La longitud de arco a ver, ajá, sí. Entonces, si su arco es igual a un radio, pues R entre R es igual a teta, ¿no? Se lo voy a plantear de esta manera. Si su longitud de arco es exactamente igual al radio, entonces teta se define como precisamente esa longitud de arco entre R, pero como S es igual a R, entonces R entre R es igual pues a 1, ¿no? Y eso es un radián. Se los voy a plantear también de otra manera. Aquí está. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos radianes hay en una circunferencia? Es decir, ¿cuántas medidas de ángulo que exactamente corresponden al arco donde ponemos un radio aquí encima? ¿Cuántos radianes tenemos? O en otras palabras, ¿cuántos radios hay en una circunferencia completa? ¿Cuántos radios? La respuesta es que hay 2pi radios. ¿Sí lo ven? Hay dos, o sea, si yo repito este patrón, ok, voy a tomar otro radio. Aquí otro radio, que sería otro radio, un cachito de radio, otro radio. En total tenemos 6 radios completos y unos cachitos de radios que sumamos este cachito y este cachito nos da 0.28
radios. Entonces, en una circunferencia unitaria, en una circunferencia hay exactamente 2 pi radios. Y aquí se los voy a mostrar, fíjense. Aquí se los voy a mostrar, aquí lo vemos. Si yo tengo un perímetro, si en mi circunferencia unitaria, obviamente tiene radio 1, les pregunto cuánto mide la circunferencia, ustedes me van a decir, mide 2 pi radios, o sea, 2 pi centímetros. Y si yo te pregunto, bueno, ¿cuántos radios hay en la circunferencia? Pues, ¿qué hacemos? Tomamos el perímetro y lo dividimos entre radio, ¿no? Para saber cuántos radios hay en la circunferencia. Aquí está. Si el perímetro lo divido entre el total de radios que hay, pues me queda 2 pi. Despejo la R. Y si el radio es 1, entonces, y aunque no fuera 1, pero en este caso, si el radio es 1, tenemos que hay 2 pi radios. ¿Ok? Quiere decir que si ustedes extendieran los radios en la circunferencia, aquí está, cabrían exactamente 6.28. Y aquí lo vemos que es 2 pi. ¿Sí? Sí está claro esta parte. No sé si los cuatrapié, pero a lo que quiero que entiendan, se lo voy a mostrar con la animación. Ah, bueno, aquí la tengo por acá. Fíjense, se lo voy a mostrar con la animación. Ahí está. Ese es mi radio que forma la circunferencia. Voy a tomar ese radio y lo voy a extender como si fuera un cordoncito sobre la circunferencia. La pregunta es, ¿cuántos radios puedo colocar en toda la circunferencia? 1, 2, puedo colocar 3 radios, un cachito más. ¿Ok? Y bueno, eso lo duplico y ya tengo 2 pi radios. ¿Alguna duda? Entonces, un radián es el ángulo interno, o sea, es el ángulo que se forma precisamente por hacer por desdoblar o doblar el radio sobre la circunferencia. Entonces, en una circunferencia, la pregunta ahora, enfocándonos en los ángulos, es ¿cuántos radianes, no radios, cuántos radianes hay en la circunferencia? Es decir, cuántos ángulos de este tipo, o sea, de esta medida, de ese tamaño, hay en la circunferencia. Pues la respuesta es que la misma cantidad que se formó por la medición, de los radios, ¿no? Si en mi circunferencia había o hay 2 pi radios exactamente, quiere decir que también hay 2 pi radianes de unidades de ángulos. Entonces, decimos que en una circunferencia completa hay 360 grados, que equivale a que hay también 2 pi radianes, medidas de ángulos. ¿Sí? Entonces, no confundir ahorita, lo que les pido es que no confundan ahorita la definición de... Cuando hablo de radios, me refiero al perímetro. ¿Cuántos perímetros hay? A ver, se los muestro. Cuando me refiero a radios es cuántos radios hay acá, ¿no? Cuántos radios caben de manera completa en la circunferencia. Y radianes es el ángulo formado precisamente por cada uno de esos radios. ¿Ok? Entonces, nada más que tengan eso en cuenta. Radianes mide ángulos y radios pues es el perímetro en unidades lineales, en centímetros, por ejemplo, desenvuelto. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a profundizar más en este tema.
Se bloqueó mi. Ahora fíjense lo interesante que pasa en una circunferencia unitaria. En las diapositivas anteriores estamos hablando de un radio de cualquier tamaño, ¿eh? De cualquier tamaño. ¿Sí? No importa el tamaño. El radio puede ser cualquiera. Pero si mi radio vale 1, fíjense algo interesante que pasa. Se lo voy a leer la definición de que dice aquí. Si un círculo de radio 1 se traza con el vértice de un ángulo en su centro, entonces la medida de este ángulo en radianes, por cierto, se abrevia rad. Cuando escriban ustedes ángulos, se abrevia en radianes. Es la longitud de arco que subtiende al ángulo. ¿Qué está tratando de decir aquí? Que en la circunferencia unitaria, la medida del ángulo es exactamente la medida del ángulo en radianes es exactamente la misma medida de la longitud del arquito que se forma acá en unidades lineales. Se los voy a poner con un ejemplo. Entonces, repito, en la circunferencia unitaria pasa un efecto curioso. La medida de ángulo en radianes, escuchen lo que dije, la medida de ángulo en radianes equivale, por ejemplo, piensen aquí en ¿qué será? En un numerito, pongan ustedes 1.5. Pongan que este ángulo, créanme, mide 1.5 radianes. Entonces, si su radio está en centímetros, repito, si su radio está en centímetros, la medida de esta longitud de arco, es una longitud de arco, mide 1.5 centímetros. Entonces, si el radio es 1 centímetro, unitario, 1 centímetro, y este ángulo mide 1.5 radianes, esta longitud mide 1.5 unidades, en este caso centímetros. Y se los voy a poner con un ejemplo. Ahí va. A ver, tengan en cuenta lo siguiente. Ahí va. Voy a dibujar medio círculo, media circunferencia unitaria. Haz de cuenta que está completa, ¿no? Ahí está. Esto tiene radio 1. 1 centímetro, 1 metro, lo que ustedes quieran. Tiene radio 1. Es nuestra circunferencia unitaria, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más inclinado. Me pasé. Ahí está bien. Ojo, es nuestra circunferencia unitaria. Y yo les digo que pongan atención, esta longitud T, escuchen lo que les dije, T es igual a pi entre 6 T. ¿Ok? T estaría en centímetros, por ejemplo, si esto está en centímetros. La pregunta es, a ver, ustedes díganme. Ok, la longitud es pi entre 6, ¿sí? Lo que me está diciendo la definición aquí, me está diciendo que si este ángulo, a ver, si esta longitud pertenece a la circunferencia unitaria, quiere decir que este ángulo aquí, le voy a llamar teta, ¿sí? Que este ángulo mide exactamente pi entre 6 radianes. ¿Sí está claro? Ahora bien, voy a hacer una segunda circunferencia. Uy, qué feo. Ahí está. Haz de cuenta que es una circunferencia, ¿no?
y tiene un radio, voy a poner en el mismo color, y esta tiene un radio de 2 centímetros. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cuánto mide? Bueno. Yo quiero medir este ángulo. Perdón. Quiero medir este ángulo. ¿Cuánto mide? Este ángulo en rosadito. Díganme ustedes cuánto mide. ¿Cuánto mide? Y otra pregunta es, bueno, ok, ¿cuánto mide ese ángulo rosadito? Y la otra pregunta es, ¿cuánto mide esta longitud? Ya no le vamos a llamar T, le vamos a llamar S. El ángulo, correcto, como ya comentaron allá algunos, el ángulo pues también mide lo mismo, ¿no? Porque es el ángulo es la abertura de una recta o segmento de recta con respecto a otro, y estos dos ángulos pues tienen la misma abertura, ¿no? Es muy, muy evidente. Mide pi entre 6 radianes. Ahora la pregunta es, ¿cuánto mide la longitud de ese arco? Pi entre 12. Correcto. Mide pi entre 12 porque pi entre 12. No, está mal. No, porque pi entre 12 es más pequeño que pi entre 6. No puede ser si está más grande mi circunferencia. Para empezar, estamos claros que esa longitud en azul es más grande, ¿no? Entonces, nada más voy a regresar a esto, fíjense. Si ustedes conocen el ángulo en radianes y lo multiplican por el radio, obtienen la longitud S. ¿Sí lo ven? Si yo ya conozco mi longitud en radianes, perdón, mi ángulo en radianes y la longitud del radio, puedo despejar y conozco cuánto vale el arco, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, perdón, no están viendo nada, otra vez. De la definición de radián, ¿no? Fíjense que si ustedes despejan, si yo conozco la medida del ángulo en radianes, miren, y despejo la R, o despejo S más bien, paso la R multiplicando el radio, yo puedo saber la longitud de este arco, de S. Entonces, bajo esta fórmula, pues yo puedo decir que la longitud de arco, o sea, de este arco, voy a ponerlo en azul, la longitud de este arco es igual al ángulo en radianes por el radio. Entonces, la longitud de este arco es igual a pi entre 6 por radianes, pi entre 6 radianes, por el radio. Y esto es igual a 2 pi entre 6, que a radio está en centímetros. Centímetros. Entonces, centímetros. Entonces, esto sería aproximadamente igual, o bueno, es exactamente igual a pi entre 3, ¿no? Pi entre 3 centímetros, porque estamos hablando de longitud. Correcto. ¿Sí lo ven? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Entonces, ojo, no confundir
la medida de ángulo en radianes. Por cierto, cada vez que pongan medida de ángulo en radianes, tienen que poner rad, ¿ok? Nada más para que sepamos que estamos hablando de ángulos. Entonces, fíjense, lo que quiero que vean ustedes es el efecto curioso de que en la circunferencia unitaria, la medida del arco, o sea, de la medida de la porción del arco que se forma precisamente por el ángulo, es exactamente igual a la longitud de arco. En otras palabras, esta longitud T en centímetros o en unidades lineales que ustedes elijan coincide con la medida del ángulo en radianes, solo en la circunferencia unitaria. ¿Alguna duda con esto? Entonces está muy interesante eso, ¿no? Porque solo pasa en la circunferencia unitaria. Así que si, por ejemplo, yo tengo una circunferencia y este ángulo mide, acuérdense que en una circunferencia total, en una circunferencia tenemos 360 grados, toda la circunferencia, ¿no? 360 grados. O si lo medimos en unidades radianes, ya sabemos que en una circunferencia hay 2pi radianes, unidades de ángulo. Entonces, en esta sección, o en esta cuarto de vuelta, ¿cuánto mide este ángulo? Pues este ángulo mide pi entre 2. Si mi circunferencia fuera de radio 1, esta longitud, ¿cuánto mediría? Vamos a llamarle T. Pues también mide pi entre 2. Aquí estamos en radianes, perdón. Y aquí estamos en centímetros, por ejemplo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda con esto? Pregunten si tienen dudas. ¿Alguna pregunta, muchachos? Por allá, si tienen alguna duda. No los leo. Bueno, voy a continuar. Por si tienen alguna duda, lo escriben. Entonces, otro ejemplo. Sí, vamos a ver sí, vamos a ver más ejemplos. Pero nada más, por ejemplo, si tomamos otro radio, ahí lo vemos. Ahí vemos Vamos a hacer más ejemplos más adelante, ¿no? Pero nada más quiero que vean la diferencia. Si el radio es igual, es que aquí lo importante y lo interesante que tienen que tener en cuenta es que si el radio vale 1, tanto la medida en ángulo como la longitud del arco que está sobre ella, de la circunferencia unitaria, miden lo mismo. Obviamente miden lo mismo en magnitud, ¿no? Las unidades cambian. La unidad del ángulo es radianes y la unidad del arco pues está en centímetros, metros, lo que ustedes den. Vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la relación entre los grados y radianes? Pues es muy simple, una regla de 3, ¿no?
Aquí yo les había dicho que una vuelta completa es 360 grados. Eso ya lo saben también ustedes, 360 grados. Y en radianes, la pregunta es ¿cuántos radianes hay en una circunferencia unitaria? En una circunferencia cualquiera, perdón. Pues hay 2pi radianes. Entonces puedo hacer la relación de tal manera que una regla de 3 muy, muy básica y muy simple. Yo sé que en una circunferencia hay 360 grados. De tal manera que 360 grados equivale a 2pi. Así que si yo quisiera pasar de una a otra, pues simplemente hago una regla de 3. De tal manera que si yo quiero saber cuántos ángulos hay, x ángulos va a ser igual a vamos a ponerle aquí n ángulos. N ángulos, ¿cuánto va a ser? Entonces es fácil de ver porque sería lo que quieres saber. Bueno, eso son radianes. Ojo, radianes. Entonces, x ángulo en radianes, pues simplemente una regla de 3. N grados, los grados que quieras convertir, por 2pi radianes sobre 360 grados. No, de tal manera que se van los grados y ya solo te queda radianes. Ahora esto se puede simplificar todavía más, porque si estamos trabajando 360 y 2pi, pues podemos eliminar el 2, ¿no? Y podemos simplificar más la relación y decir simplemente que 180 grados equivale a pi radianes. Y ya, es más simple. Lo que acabo de hacer, el número de grados que tengas por x radianes que necesites. Y viceversa. Si tú quieres pasar de x grados, o sea, quieres encontrar x grados, pues dame los radianes n radianes. Ya tenemos o sea, aquí yo no les digo que se aprendan alguna fórmula, porque por ejemplo aquí el autor me dice, para convertir grados a radianes multiplique por pi entre 180. Para convertir radianes a grados multiplique por 180 entre pi. Yo les digo simplemente, hagan una regla de 3. Hagan una regla de 3 simple y solo tengan en cuenta la relación que 180, media vuelta en grados, equivale a media vuelta en radianes. Entonces 180 grados es exactamente a media vuelta en radianes. O sea que sería pi. ¿Sí? Y vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo muy simple. ¿Cuánto mide un radián en grados? Eso que habíamos dicho que tomar el radio y colocarlo sobre la circunferencia es un radián. Bueno, ¿cuánto mide en grados ese radián? Pues hacemos una reglita. Vamos a tomar yo quiero saber, yo usaría esta, ¿no? Porque yo quiero saber un radián. Yo sé que 180 grados es un pi radián. Entonces, quiero saber cuántos grados equivale un radián específicamente. Ojo que pi es 3.1416, no pierdan de vista eso. Pi es 3.1416. Muchos cometen el error de meter 2 veces pi cuando hacen esto, pero no, un radián es precisamente, no quiero saber cuánto es 3.1416 radianes, quiero saber cuánto es un radián, así sencillito, un radián, una unidad de radián, un ángulo que mide 1 radián, ¿sí? Entonces simplemente x es igual a 180 por 1 radián entre pi radián. Se va con este.
Entonces sería 180 grados entre pi. ¿Y cuánto les da esto? Aproximado, ¿cuánto les da? Saquen su calculadora. Entonces tenemos 180 entre 3.1416, así de simple y vano. Ahí está. 57.29. Entonces, un radián equivale aproximadamente a 50 y ¿qué? 57 grados. O sea, piensen en 45 grados, un poquito más de 45 y un poco menos de 60. Entonces, por ahí está un radián. Y pi radianes, ¿cuánto mide? Pues pi radianes mide 180 grados. O sea, 1 radián mide en 57 grados aprox. 1 radián. Y 180 grados mide aproximadamente 3.14 radián, que lo convertimos de manera exacta a pi radián. Nada más para que no pierdan de vista el enfoque. Ay, perdón. Entonces sería aproximadamente 57.296 grados. Correcto, muchachos. Bien por allá. Vamos a continuar. Entonces ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué va a hacer en convertir de un lado a otro? Entonces voy a hacer el primero y se les queda, o sea, el primero de cada uno y se les queda como tarea personal hacer los otros. ¿Sí? Nada más para que vean cómo. Entonces 72 grados y 7 pi entre 6. Entonces yo quiero pasar, yo ya sé, les digo que yo no me aprendo ninguna, bueno, sí me aprendo fórmulas, pero hay unas que no es necesario, es mejor razonar que memorizar. Entonces 180 son pi radianes, ojo que nunca olviden las unidades, 180 grados y pi radianes. De esta manera, entonces, yo quiero pasar 72 grados. ¿Cuántos x radianes son? Entonces, x es igual a 72 grados por pi radianes entre 180 grados. Esto es por. Y esto es igual. Saco mi calculadora. 72 por pi entre 180. 72 por pi entre 180. Entonces me da 2/5 de pi, ¿no? Pero eso no me... Yo quiero saber bueno, sí está bien. Radianes, 2/5 de pi radianes, que es aproximadamente 1.256